y perdona si no fui lo suficientemente claro. Yo creo que en democracia todos los temas tienen que estar abiertos e insisto, si bien este es un tema que yo veo si tú fueras más parlamentario, legal, ¿votarías a favor o en contra del matrimonio? Si yo fuera parlamentario, yo me quedaría con un diseño de acuerdo de unión civil que reconozca efectivamente como origen de la familia uniones entre personas del mismo sexo, y me parece que el tema de ponerle o no matrimonio es una discusión más bien semántica, porque aquí no se trata de que el Estado obstaculice uniones civiles entre personas del mismo sexo. Estamos hablando de un Estado que tiene que ser laico, que no tiene que mezclar la religión con justamente la libertad de las personas de conformar distintos tipos de familias. Yo creo que aquí el tema de fondo es ver si es que hay un reconocimiento del matrimonio con un elemento esencial que es la diferencia de los sexos, y al final eso es lo que está en discusión. No se trata de estar en contra de que hayan otros tipos de uniones civiles, y me parece que en ese sentido yo votaría a favor de una unión civil entre personas del mismo sexo, pero el matrimonio sí efectivamente como un tipo de sociedad que existe anterior a la ley, anterior al Estado, es efectivamente entre un hombre y una mujer porque involucra la posibilidad de procrear, pero volvemos a un tema semántico, volvemos a un tema en donde el matrimonio finalmente entre un hombre y una mujer porque tiene como elemento esencial en este contrato la diferencia de sexo, pero sin perjuicio de eso yo no estaría nunca en contra de evitar que hayan otro tipo de reconocimientos de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Pero es lo que existe ahora, pues el AUC. El acuerdo de unión civil. Exacto, y yo estoy muy de acuerdo, y yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Tú estás de acuerdo en no innovar respecto a lo que hay ahora? Yo creo que hay cosas que se pueden innovar. De repente la ley de adopción es bien como cínica en no reconocer situaciones en donde, por ejemplo, dentro del orden de prelación que establece la ley de adopción, una persona que puede estar en pareja, que puede estar en unión civil, tiene que concurrir como soltera a la posibilidad de adoptar. Me parece que la ley tiene que reconocer posibilidades reales y en ese sentido el acuerdo de unión civil tiene que estar dentro del orden de prelación de la ley de adopción. Sin perjuicio de eso, creo que efectivamente dentro de la concepción tradicional de familia, en un contrato de matrimonio que existe con anterioridad a la ley civil y con anterioridad al Estado, el reconocimiento de la diferencia de sexo sigue siendo un elemento esencial de ese contrato y por lo tanto tiene que seguir llamándose así, matrimonio como un contrato que reconoce la diferencia de sexos como un elemento esencial, sin perjuicio de que hay que estar completamente abierto a reconocer otro tipo de contratos donde las personas del mismo sexo también puedan unirse e incluso ser reconocidas de manera menos cínica, como te decía, en otro tipo de legislaciones como la ley de adopción. Bueno. ¿Decir algo, pero César? ¿Tú estás a favor o en contra del matrimonio igualitario, que es lo que estamos discutiendo? Yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin perjuicio de eso, para no quedarnos en la semántica, es me que parece derecho, que está perfecto que nuestra democracia evolucione derecho, al reconocimiento de distintos tipos de familias. No es semántico. Y si a eso le ponemos matrimonio igualitario, bueno, pongámosle ese titular, pero quiero hacer la diferencia de que el matrimonio como tal es un contrato entre un hombre y una mujer y debería ser reconocido como tal, sin perjuicio de que la ley civil también reconozca otro tipo de uniones en donde efectivamente, llamándosele o no matrimonio igualitario, por eso digo que al final es un tema semántico, efectivamente se reconozcan esos otros tipos de uniones y de orígenes de familia. Senador Elizalde. No, bueno, Ricardo, éxito en tu desempeño constituyente, pero Cantinflas quedó chico al lado de la media vuelta que te diste para decir que estás en contra, así de simple. Ahora, es bien importante... que no ponga palabras en mi boca, senador. Yo estoy diciendo que la ley civil tiene que facilitar uniones de distinto tipo, incluso las uniones entre personas del mismo sexo. El tema aquí es que hay un sector de la población al cual yo siento representar que para ellos el matrimonio tiene como elemento esencial la unión entre un hombre y una mujer, y me parece que se mantenga así, está muy bien. No, pero eso significa estar en contra de este proyecto, punto. Ahora, mira, aquí lo importante es lo siguiente. ¿Por qué es necesario avanzar en el matrimonio igualitario? Porque durante mucho tiempo la homosexualidad fue considerada una desviación, incluso un delito. Hasta fines de la década del 90 en Chile estaba tipificado lo que se llamaba el delito de sodomía, que era la homosexualidad. No había condenas porque era una norma absurda, aunque hubo condenas en el pasado. Y aquí lo que se pretende generar es algo súper simple, y es que la orientación sexual de las personas, cualquiera sea esta, debe ser reconocida y es legítima. Y por tanto no puede haber un trato discriminatorio por parte del Estado.
como ministro me correspondió promover la ley de unión civil. Había quienes pretendían que la ley de unión civil solo se aplicara a parejas homosexuales, dejando el matrimonio para las parejas heterosexuales y la ley de unión civil para las parejas homosexuales. Nos opusimos a eso, dijimos la ley de unión civil tiene que regular toda forma de pareja, las homosexuales y las heterosexuales, para que no hubiera una especie como de regulación especial, distinta, diferenciadora y discriminadora. De la misma forma, ahora yo creo que es imprescindible avanzar en el matrimonio igualitario. Y las personas determinarán si se casan o no se casan. Pero si deciden casarse, es decir, consagrar ante el Estado su vínculo para obtener la protección del Estado, el que sea una pareja heterosexual o una pareja homosexual es irrelevante. Y por tanto, a mí me parece que esto es un tema de dignidad humana, de reconocer la diversidad sexual como un valor de la sociedad y que nadie puede estar juzgando a los demás respecto de su orientación sexual y menos aún discriminándolos. ¿Y en qué estamos topando, senador, entonces? Insisto, que es muy importante para establecer una forma de convivencia distinta en nuestro país. Así que yo no solo voy a votar a favor, soy promotor de esta iniciativa, creo que es positiva para el país. E insisto, en varias décadas más se va a preguntar quiénes se opusieron y se va a escuchar un silencio, como ocurre con la ley que, por ejemplo, puso fin a la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. En Chile, los hijos que eran concebidos fuera del matrimonio tenían un trato de segunda. Se llegaba al absurdo de que para entrar a la escuela militar había que ser hijo legítimo. Es decir, Bernardo O'Higgins no habría podido estudiar en la escuela militar que llevaba su nombre. Se opusieron con los mismos argumentos de hoy día. Pues bien, se aprobó esa ley. Lo mismo cuando se despenalizó la homosexualidad. Lo mismo respecto del divorcio. Y no me queda duda que en el futuro se va a decir lo mismo respecto del matrimonio igualitario. Esta es una tendencia que se está produciendo en muchos países del mundo y básicamente aquí de lo que se trata es de reconocer la dignidad de las personas. Cada uno tendrá su orientación sexual, cada uno tendrá el derecho de determinar con quién hace su vida en común. Tenemos que reconocer las distintas formas de familia, proteger a la familia, pero en sus distintas formas, y por cierto que el matrimonio igualitario es un avance en ese sentido. Perdón, yo no sé por qué está buscando desacuerdos donde no lo hay. Justamente yo también partí desde el concepto de dignidad y el Estado efectivamente tiene que facilitar distintas uniones desde la ley civil para reconocer efectivamente esas realidades, esos afectos. Me parece que está muy bien, pero lo que pasa es que además de buscarle la quinta pata al gato, que yo creo, insisto, no estamos topando aquí en nada y usted mezcló varias cosas en sus palabras, me parece que es importante también reconocer que aquí el matrimonio, desde el punto civil, porque obviamente estamos dejando lo religioso afuera, desde el punto de vista civil, el matrimonio es un contrato que, como todo contrato, tiene elementos de la esencia que hacen que ese contrato sea lo que es y no otra cosa distinta. Así como en la compraventa tiene que haber un precio y una cosa, y si no existen esos elementos de la esencia, hay un trueque y no hay una compraventa. En el contrato de matrimonio civil, un elemento de la esencia es la diferencia de sexo. Y me parece que eso se tiene que seguir reconociendo porque ese contrato civil reconoce una realidad previa. Ricardo, pero no usemos el eufemismo para irse por las ramas. Ricardo, mira, tú has interrumpido todo el rato al senador Elizalde. Y no ha sido claro, si acá está diciendo que el contrato es entre un hombre y una mujer. Se modifica el contrato civil solamente. Me parece que está muy bien que la ley facilite y reconozca otro tipo de unión, entonces yo no sé en qué estamos topando. Si a eso le ponemos matrimonio igualitario, bueno, perfecto, pero es un titular. Sin perjuicio de eso, tiene que existir obviamente el reconocimiento de este contrato que existe con anterioridad al Estado, que efectivamente surge de la diferencia de sexo y tienen que mantenerse distintos. Lo que apunta al proyecto, Ricardo, es justamente a cambiar el elemento de la esencia, a que sea el matrimonio entre dos personas que se aman. Yo estoy de acuerdo, y por eso digo que el matrimonio que reconoce el Código Civil en el artículo 102 es el reconocimiento de una sociedad que existe previa al Estado. Se llaman sociedades naturales ese tipo de sociedades, donde la ley reconoció con posterioridad realidades que existían previas al Estado y a la misma ley que establece el Código Civil. El matrimonio desde siempre, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, es la unión entre un hombre y una mujer que tiene como elemento esencial la procreación. Yo estoy a favor de que eso siga reconociéndose. Pero al mismo tiempo, lo que quiero dejar claro es que el Estado no puede obstaculizar otro tipo de reconocimientos de uniones, pero me gustaría que mantuviéramos
las concepciones jurídicas separadas. Y ahí es donde yo creo que estamos buscando una especie de discordancia donde no la hay. Nadie se está oponiendo, o al menos yo, no me opongo a que el Estado facilite uniones entre personas del mismo sexo. Simplemente estoy diciendo que en paralelo hay otro contrato que existe con anterioridad al Estado que tiene como un elemento de Estado. Es que Ricardo metió el elemento aquí del derecho natural. Y de los hijos no reconocidos. El derecho natural está metiendo Ricardo a la... ¿Usted estudió la Católica, Ricardo? Soy abogado de la Universidad Católica. Pues, muy orgulloso porque efectivamente el derecho natural nos permite tener estas discusiones de manera responsable más allá de la semántica. Hay aquí una cuestión que existe con prioridad a la ley civil, que es el matrimonio tradicional con diferencia de sexo. A mí me parece que eso tiene que seguir existiendo, Ricardo, pero sin perjuicio de eso, la ley civil tiene que reconocer otro tipo de uniones. Entonces, no sé qué estamos topando más allá de el titular. Ricardo, las sociedades evolucionan, Con el criterio que te plantean no debería entonces discutirse ninguna reforma legal. Y yo insisto, las sociedades evolucionan y por tanto hay un cambio cultural del cual hay que hacerse cargo. La sociedad chilena, que en el pasado era profundamente diciendo que nos hagamos cargo de eso. No estoy en contra de las uniones entre personas del mismo sexo. No sé en qué momento eso se pudo haber... Ricardo, estás diciendo que nos hagamos cargo, pero lo clasifiquemos en una categoría aparte. Eso es tan cruel como seguir hablando de los hijos reconocidos dentro del matrimonio y los hijos ilegítimos. Eso es cruel. Imagínate para un hijo lo que era ser un hijo reconocido dentro del matrimonio. Esto es tan cruel como no reconocer que hay personas que se aman. Si tú dices que es tan semántico, que es solo un titular, entonces cambiamos el titular y todas las personas viven felices en sociedad. No hay para qué darse tantas vueltas para negarse a aceptar personas que piensan distinto o personas que se aman y que no le hacen daño a nadie. Discusiones serias en un contexto democrático tenemos que ser responsables, obviamente, con los argumentos de razón que hay detrás. El matrimonio existe previamente al Estado y a la ley civil y tiene en su esencia la diferencia de sexo. Me parece que mantener eso está bien, pero que quede claro también que yo no estoy en contra de que hayan uniones civiles que reconozcan, obviamente, los afectos, el amor y la derecho natural. Porque la poligamia también existe antes de la consagración del matrimonio civil. Es decir, yo creo que esa razón es desconocer finalmente que las sociedades, los conceptos y las instituciones como el matrimonio evolucionan. Y que no siempre han sido igual, además que no siempre el matrimonio, es decir, el matrimonio es una institución occidental, que en algún momento en Oriente era poligamia, que en algún momento fue consagrada por un cura, pero antiguamente no era consagrada por un cura, cuando, no sé, en el Imperio Romano no había... Eduardo Galeano ya lo describe en las Memorias del Fuego, la cantidad de parejas que habían del mismo sexo, y ya los cristianos las ahogaban en el mar, porque no abrigaban las normas del catolicismo en aquella época, las ahogaban, las mataban. Es que por eso esto no es un tema religioso. Claro. Dejemos que la religión y los Pero el derecho natural es medio religioso. Que prefieran. Pero, lo que yo estoy diciendo es que un Estado laico no debe obstaculizar uniones civiles de ningún tipo, incluidas las del mismo sexo. Sin perjuicio de eso, tenemos que seguir reconociendo que efectivamente en el matrimonio hay un elemento que no puede perderse, que es la diferencia de sexo, y a mí me parece que mantener separadas esas categorías jurídicas... Esta música nos anuncia, ya vamos a volver con esta interesante y semántica discusión. Se calentó la conversación.